visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siembra para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Voz de Restauración para las Naciones. Hoy es 4 de octubre del año 2023 y estamos nuevamente aquí para compartir un programa de impacto, Los Caminantes de la Noche. Bienvenido, mi hermano Pastor Ramón. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Luis Molina. Le agradezco al Señor por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, los oyentes, a través de Radio Costa Rica. Esta noche, hermanos, vamos a estar trayendo este tremendo mensaje. Primera de Tesalonicenses 5:5 nos dice lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los caminantes de la noche. Esa noche terrible, ¿cuándo comenzó? Porque cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ese huerto se llamó el paraíso de Dios. Se llamó el deleite. Ahí no había muerte, ahí no había enfermedad, ahí no había, hermano, ninguna de las congojas con las cuales nosotros vivimos día a día en este mundo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, hermano? Porque Dios le dijo a Adán: de todos los árboles pueden comer, menos de uno. De este árbol ustedes no pueden comer porque el día que de él coman, van a morir. Y ahí, hermanos, nació la muerte. Y todo se vino abajo. Todo. Porque el primer Adán fue lleno de todo el conocimiento, de toda la sabiduría de Dios. Cuando el Señor sopló aliento de vida en aquel muñeco de barro y el conocimiento de Dios se expandió. Oiga lo que nos habla el capítulo 1 del libro de Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero inmediatamente, en el versículo 3, Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, y fue la luz.
la luz fue hecha. ¿Pero la luz de qué? Porque dijo el Señor ahí en Génesis que luego separó, dijo luego Dios, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ahí se dividió la luz de las tinieblas y el día de la noche. Los caminantes de la noche. ¿Qué significan, hermano, los caminantes de la noche? Es una bonita pregunta porque cuando venimos a profundizar la noche y quienes caminan sobre ella, podemos entenderlo de que la noche son las tinieblas, es la oscuridad. ¿Y quiénes son esos caminantes? Bueno, por los años de experiencia que tengo en tratar personas de la noche, me refiero a personas que deambulan, caminan por las noches, buscando en ellos cómo llenar o satisfacer sus antojos carnales, sus deseos de pensamiento hacia lo que ellos viven por las noches. Estos caminantes de la noche son todas aquellas personas que no solamente podemos decir que es porque la noche llegó y oscureció, sino que son personas que esperan que la noche llegue para salir a experimentar un mundo de tiniebla y de oscuridad, donde se manifiesta más el poder de las tinieblas, el poder de Satanás, trabajando en las mentes oscurecidas, en esas mentes que están atrapadas por las tinieblas. Un pasaje de la Biblia que voy a leer en este momento se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 34, 35 y 36 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice que enseñaba a Jesús de día y de noche estas palabras. Y esos caminantes de la noche, parafraseando un poco y trayéndolo a nuestra época actual, nos damos cuenta que hay personas en este momento que cuando cae el manto de la oscuridad en la noche, cuando vienen las tinieblas, ahí empieza a manifestarse el enemigo, Satanás, llevando cautivo, atrapados a jóvenes, hombres, mujeres, adultos, a una vida de desenfreno, a una vida de pecado por las noches. Y no que no se peque en el día, pero la noche se presta más para muchas fechorías, para muchas cosas que el hombre tiene en mente, en esa mente oscurecida, llena de tinieblas, de pecar y pecar. Dice aquí que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de este mundo, y de repente venga sobre ustedes, sobre vosotros, como un lazo que va a venir sobre toda la humanidad. Por eso el pasaje que leía mi hermano Pastor Luis dice que todos vosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y por qué esto, hermano Luis? Porque las tinieblas, la noche, cuando cae sobre la humanidad, que está esclavizada al pecado, que está amordazada a los deseos de la carne, donde Satanás toma ventaja de estos seres humanos, llevándolos a la oscuridad de la noche para hacer sus fechorías, sus maldades. El ladrón acecha por la noche, el delincuente acecha por la noche, las cosas del pecado que tienen que ver con la carne, todo acecha por la noche. Los caminantes de la noche son personas, hermano Luis, que viven atadas y esclavizadas al pecado. Amén. Pero ¿qué es un caminante? Nuestro caminar en la vida se mide por días, meses, años. ¿Y cuándo comienza nuestro transitar por este mundo? El día que nuestra madre nos dio a luz. Y el Señor establece un tiempo de vida de cada uno de nosotros aquí en la tierra.
Y ese es nuestro transitar por la vida. Unos pueden vivir muy poco tiempo, otros pueden vivir 30, 40, 50, 60, 70, y la medida que Dios nos da es de 70 años. Y aquellos más fuertes y más robustos, dice el Salmo 90, que viven hasta 80. Esa es la medida de tiempo que Dios nos da a cada uno de nosotros aquí sobre la tierra. Entonces, en su transitar por la vida debemos de saber encontrar el camino. ¿Qué camino vamos a tomar nosotros? San Juan capítulo 14, verso 6, nos da a nosotros una situación en la cual nosotros tenemos que hacer caso. Oiga lo que dijo. Jesús les dijo, yo soy el camino. Entonces, llegando a la palabra de Dios, encontramos el camino fiel y verdadero. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En este sentido, hermano, el caminante de la noche está caminando, hermano, en tiniebla, en oscuridad, en mentira. Ese es el caminante de la noche. El que camina en oscuridad y que piensa que haciendo las cosas que está haciendo, está agradando a Dios. Y no me estoy refiriendo a la gente del mundo. Me estoy refiriendo a líderes, pastores, líderes, hermanos, que están enseñando mentira, falsedad y engaño. Y la gente va, mire, caminando tranquilamente hacia el matadero. Pero el caminante, también allá, lo podemos ver nosotros en San Juan capítulo 8, verso 12, donde nos dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, oiga, yo soy la luz del mundo. Nuevamente Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El caminante de la noche, hermano, no entiende ni reconoce a Cristo como el suficiente Salvador de su alma. El caminante de la noche es aquella persona que se empecina en destruir la creación perfecta de Dios. El caminante de la noche es que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. El caminante de la noche es aquel que desprecia y está en rebeldía constante día con día en contra de Dios. Eso es el caminante de la noche. Pero quiero decirte, hermano, que eso que estamos hablando es en el mundo natural, en el mundo visible. Pero hay dos caminantes en la noche en el mundo espiritual, que próximamente, después de mi intervención actual, yo se los voy a aclarar. Y esos dos personajes a los cuales me voy a referir posteriormente, juntamente con todos los que desprecien la palabra de Dios, los tres van a ser enjuiciados en el lago de fuego, hermano. Y la palabra de Dios dice, hermano, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos, dice, sobrios, seamos sobrios, los que somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo.
Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Entonces la noche tiene que ver mucho, las tinieblas tiene que ver mucho con que el apetito carnal a través de los demonios, los espíritus, trabajan sobre el ser humano. Una mente débil, una persona que está lejos de Dios, una persona que no quiere acercarse a Dios, que tal vez ha vivido simplemente en una filosofía o en algún concepto religioso, pero no tiene la cobertura que podemos nosotros decir que debe de tener el ser humano para librarse de la oscuridad de la noche, hablando literalmente de los seres humanos, las personas que esperan que llegue la noche para ir a vestirse de su pecado, para ir a vestirse de su maldad, para ir a hacer las cosas que acostumbran a hacer, y así se les escapa la vida. La noche para mucha gente es algo muy peligroso. Dice aquí en el libro de Proverbios, para librarte del mal camino, capítulo 2, versículo 12 de Proverbios, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Eso me está dando a entender a mí, cómo hay gente que prefiere apartarse de los caminos del Señor, apartarse del camino del cual Jesús dijo, soy el único camino, no hay otro camino. Porque habrá muchos caminos que al hombre le parecerán ser los caminos correctos, pero al final dice la Biblia que son caminos de muerte, porque son caminos de oscuridad, son caminos de tinieblas, son caminos que conducen y llevan al hombre al pecado. Cuando llegamos a la luz de Cristo, nos damos cuenta, como dice ahí en el libro de Tesalonicenses, donde leímos que los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Por qué la noche específicamente? Porque las tinieblas tienen mayor peso, tienen mayor fuerza. Las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad, los principados comienzan a trabajar de noche. Y aquí dice, para librarte del mal camino, ese camino que para muchas personas es el camino correcto, el camino de fiesta, el camino de vacilón, el camino de hacer lo que yo quiera, pero están apartados de Dios y que se huelgan, se juntan para tener perversidades en el vicio. También dice ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 23, entonces andarás por tu camino, oiga qué bonito lo que dice, confiadamente. Andarás confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Por qué nuestro pie no va a tropezar? Porque cuando andamos en el camino correcto y andamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que tenemos confianza, tenemos seguridad, tenemos algo que nos lleva y nos impulsa a cada día a ser mejores. Cuando andamos en luz, caminamos con toda confianza y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, cuando llega la noche, no tendrás temor. Ahora venía platicando con mi hermano Luis, cuando veníamos para la radio, que ayer en una reunión que tuve con los muchachos, me decía uno de ellos, cuando llega la noche, cuando ya empieza a oscurecer, me decía este muchacho, siento temor, siento miedo, siento como inseguridad en mi vida. Es diferente como cuando está el día. Con el día yo paso ocupado, paso trabajando, paso haciendo, pero cuando llega la noche siento mucho temor y mucho miedo. Y ahora entendí, me dijo él, por qué es que cuando llega la noche siento temor y miedo. ¿Por qué? Porque muchas almas, muchas personas en el mundo están atadas, están amordazadas por la oscuridad, por las tinieblas. Y de ahí viene el temor, viene el miedo, viene el espanto, vienen tantas cosas que se quieren apoderar de aquella mente que necesita estar confiado. Hay personas que cuando llega la noche van a dormir, necesitan tomar muchas pastillas para poder dormir, para calmar los nervios. ¿Y por qué se despierta eso? Por la falta de confianza en Dios. Sino que te acostarás, dice aquí el versículo 24, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de una ruina que haya de venir. ¿Por qué necesitamos caminar de día? ¿Por qué necesitamos que aunque llegue la oscuridad, tener la luz de Cristo, como caminar en el día confiadamente, sin ningún temor, sin ningún miedo? Porque necesitamos que Dios guíe nuestros pasos. Amén, hermano. Oiga, hermano, estamos desarrollando el tema que se titula Los caminantes de la noche. Ahora vamos a ver el significado. ¿Qué es lo que significa noche? Ausencia de luz, oscuridad total, falta de orientación,
confusión, perdición, depravación moral y espiritual del ser humano. Eso es lo que significa noche. Pero el hombre, nosotros, los humanos, vivimos en dos dimensiones. La humana, la que nosotros vemos, lo visible, pero también vivimos en lo espiritual. La Biblia nos dice a nosotros, Eclesiastés 3:10, que nosotros tenemos la eternidad dentro de nosotros. Amén. He puesto eternidad dentro de ti. Así dice el rey Salomón en Eclesiastés 3:10. He puesto eternidad dentro de ti. Entonces, tenemos que el hombre vive en dos dimensiones, la natural y la invisible. Lo que se ve y lo que no se ve. Luego, la dimensión espiritual. Oiga bien esto, pastor. Amén. La dimensión espiritual gobierna a la dimensión natural. Sí. ¿Cómo encontramos nosotros esto? Primera de Juan. ¿La puede buscar usted? Sí, señor. 5:19. Primera de Juan 5:19. Sí. Dice así. 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Oiga bien, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El rey de este mundo es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo es eso, señor Molina? Bueno, las llaves del reino terrenal se las quitó el diablo a Adán por medio de la desobediencia, cuando Adán cae en el huerto del Edén. Allí el diablo le quitó, le arrebató las llaves del reino. Adán era el gobernante de toda la tierra, un ser espiritual lleno de sabiduría, así como nos habla Ezequiel capítulo 28, tú eras el sello de la perfección. Así era Adán, el sello de la perfección, con todo el conocimiento, hermano, que Dios le dio a través del soplo divino a ese hombre creado. Por eso en Romanos capítulo 5 nos habla de el primer Adán terrenal y el segundo Adán espiritual. Ahí están las dos dimensiones, lo humano y lo espiritual. Y el mundo entero, hermano, está gobernado por el diablo. Y el diablo vino con legiones y legiones de ángeles caídos. Unos fueron directamente encerrados allá en el abismo, y otros quedaron vagando allá en el segundo cielo. Y otros, hermano, son las potestades de que habla el apóstol Pablo, que son los que gobiernan el mundo. Y el mundo está siendo gobernado, hermano, por potestades, por tronos, por divinidades espirituales, por ángeles caídos. Es así como la oscuridad de este mundo, en el mundo espiritual, se transmite al mundo natural. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque en el mundo espiritual existe una guerra constante y permanente. Porque hay una lucha de poder a poder entre las huestes celestiales de maldad contra los ángeles de Dios. Y eso es una cosa que está escrita en la Biblia y que nadie puede decir que es contrario.
Lo que yo le estoy hablando, hermano, está escrito. Entonces, la dimensión espiritual gobierna a la dimensión natural. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10, dice así la palabra: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ahí está, hermano, el bien y el mal. En el mundo natural, el que no tiene la cobertura del Evangelio de Cristo está caminando en la noche oscura, en tinieblas, en oscuridad. En el mundo espiritual existe un matrimonio. Oiga, un matrimonio. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es ese matrimonio, pastor? ¿Usted lo sabe? Matrimonio ¿Sí? En el mundo espiritual, ¿Sí? entre la muerte ¿Sí? y el Hades. Así es. En el mundo espiritual existe un matrimonio que son la muerte y el Hades. Y cada uno tiene su nacimiento y también tendrán su final eterno. Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ahí nació la muerte. En el Edén no existía la muerte, porque el hombre estaba destinado a vivir eternamente en santidad y en adoración a Dios aquí en la tierra. Pero cuando el ángel caído oyó que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, ahí cayó la desgracia para toda la humanidad. Porque allá en Isaías capítulo 14 nos habla, hermano, de la siguiente manera: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y oiga, y seré semejante al Altísimo. ¿Quién fue el que fue hecho a semejanza de Dios, pastor? Bueno, el mismo Lucifer. No, fue Adán. Bueno, pero Sí. en cuanto a este pasaje que estamos leyendo, No, él fue el primer ser creado, ¿verdad? no, Adán, sí. Sí, claro. Adán. Estamos hablando del De primer Adán. Adán. Sí, el el segundo primer Adán Adán. es Cristo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí nace la muerte. Pero en Génesis 2:16 y 17 nos aclara más este concepto. 2:16. 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí, cuando el hombre, Adán, desobedece y come de ese fruto, entró la muerte al mundo hasta hoy. La muerte nos va a perseguir desde el mismo momento en que nosotros nacemos. Pastor. Sí.
Desde el momento en que nosotros estamos llegando a este mundo, Ahí está la estamos muerte. muriendo. El mismo Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos dice, ¿y por qué morimos a cada hora? Así lo dice, Así pastor. lo dice. ¿Ah? Apocalipsis, bueno, el nacimiento del Hades, ¿a dónde se da? En Isaías 14:15. ¿Lo encontró? 14:15. Sí, 14:15 de Isaías. Dice así: Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta ahí nomás. Ahí nace el Seol, el Hades, el infierno. Y para corroborar esto, nos vamos directamente a Lucas capítulo 16, verso 22. Dice así, 16:22. Ok. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí, para que nosotros veamos de que hay dos elementos. Uno es un ángel caído, que es la muerte, y el otro es un lugar espiritual donde están encerrados todas aquellas personas que desprecian la palabra de Dios. Y esos son los que caminan en la noche oscura, pastor. Y qué terrible eso que acaba de presentar Pastor Luis, cómo esos caminantes de la noche, que son en el mundo espiritual y que ya se mostró con la Biblia, verdaderamente cómo Dios tuvo que tratar con estos, y han tomado, como el pasaje de Primera de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Él gobierna el mundo, las tinieblas, la oscuridad, y ahí viene el pecado y arrastra a la humanidad. Ahí nos damos cuenta cómo todo esto empieza a acontecer y cuánta gente, vemos las noticias, mueren en balaceras, en robos, en asaltos, por problemas que hay en el hombre mató a la mujer o la mujer mató al hombre, y tantas cosas que se miran, y muchas de estas cosas que acontecen, no solamente en el día, pero la mayoría de ellas tienen un auge en la noche, en las tinieblas, en la oscuridad. Uno de los pasajes de Efesios en el capítulo 5, haciendo referencia a todo esto, el apóstol Pablo dice en el versículo 7, hablando de un montón de cosas que estaban aconteciendo en los tiempos de él, sobre los creyentes o sobre los que buscaban a Dios, Pablo les ilumina haciéndoles ver que tienen que salir de la oscuridad y de la noche. Pero en el versículo 7 dice, y ustedes no participen con ellos, no sean partícipes de todas estas cosas. Y ahí da una gran lista de cosas que se practican en este tiempo que Pablo hacía referencia a la iglesia en Efesio, pero también lo traemos a colación a este tiempo, cómo se está moviendo el infierno, cómo se mueven los demonios, cómo se mueve Satanás, el pecado, la oscuridad, las tinieblas, cómo están invadiendo al mundo. Y el apóstol Pablo, preocupado, les dice, no se hagan ustedes participantes de eso. Dice, porque esto lo están haciendo los hijos de desobediencia, o es decir, los que no quieren caminar en rectitud con Dios. Los hijos de desobediencia, los que no quieren obedecer, conocen la palabra, han sido instruidos en la palabra, pero prefirieron, como leímos en Proverbios capítulo 2, poner cuidado a hombres hablando cosas, diciendo cosas, y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque el mismo Jesús nos dice que en los últimos tiempos habrían algunos que engañarían, si es posible, aún a los escogidos de Dios. Entonces debemos de andar con claridad en la palabra. Y el apóstol Pablo dice aquí, no participen ustedes con ellos, porque en otro tiempo, dice el versículo 8, Efesios 5:8, en otro tiempo, ustedes eran tinieblas, andaban en tinieblas, en oscuridad, mas ahora, en el tiempo presente, ustedes son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y empieza a decir, y no participen en las obras infructuosas,
de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque es vergonzoso aún hablar lo que ellos hacen en el secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencia, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y luego dice en el 14, mas despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo de entre los muertos. ¿Cuánta gente hoy, con el conocimiento de la palabra, con las palabras que se predica aquí en Voz de Restauración a través de Radio Costa Rica, una palabra clara, una palabra que viene a darle a usted la respuesta, la solución a la causa, al problema que usted puede estar pasando? Pero la oscuridad, la noche, el pecado está llevando a muchos a que sigan caminando ahí, divagando en un mundo, buscando la luz y no la encuentran y no la van a encontrar, porque la luz es Cristo. Jesús dijo, el que a mí me sigue no andará en tinieblas. Amén. Oiga bien lo que nos habla el libro de los Proverbios, capítulo 27, verso 20. (27:20) dice así: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Tanto la muerte como el infierno nunca están satisfechos. Y ustedes se pueden dar cuenta que a nivel mundial son miles y millones de personas que están caminando equivocadamente y creyendo que están en una línea correcta. Podemos enumerar nosotros, hermanos, que hay muchas religiones que están caminando directamente al infierno. Y yo les puedo enumerar algunas, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, bueno, la misma Iglesia Católica, son algunos ejemplos de que todas estas enseñanzas que ellos dan los están conduciendo directamente a la muerte. Están muertos espiritualmente y van a una condenación eterna, a una muerte, la muerte segunda que nos habla el libro de Apocalipsis. Y oiga, léase Apocalipsis 21, capítulo 13. Dice así, 21:13 de Apocalipsis: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. No, entonces vamos 20. Es 20:13. 20:13. Y el mar entregó los muertos. Oiga, el mar, ¿qué significa el mar? Apocalipsis 17:15. Para que pongamos contexto a lo que estamos hablando. 17:15. 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Oiga, cuando aquí la palabra de Dios nos dice, y el mar entregó los muertos, no se está refiriendo al mar físico que todo mundo conoce. Se está refiriendo a la multitud de naciones, de pueblos y personas que viven sobre el planeta Tierra. Siga, pastor. ¿Cuál leo? El 13. 23. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí están ya. El mar aquí representan a los que caminaron en la noche, en la oscuridad, en las tinieblas. Y la muerte y el Hades representan a ese matrimonio en el mundo espiritual que van a ser juzgados en el verso 14. Lee el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí están los 3 elementos. Todas aquellas personas que caminaron durante toda su vida despreciando la palabra de Dios, aquí están las consecuencias.
¿Usted lo entiende, pastor? Claro que lo entiendo. ¿Ah? Es clarita la palabra. Ahí está. Entonces, todas aquellas personas que han caminado en la oscuridad de las tinieblas, los caminantes de la noche, aquí están siendo ya juzgados. Y es que cuando decimos los caminantes de la noche, en cuanto a estos versículos y capítulos que hemos leído, se refiere a la causa del pecado en el ser humano. Así es. De no querer obedecer, de no querer buscar la luz de Cristo, para que les resplandezca la luz de Cristo y vengan al conocimiento de la palabra. Porque dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz de Cristo y vivan en oscuridad y en tinieblas. Sí, pastor, qué tremendo esto, ¿verdad? Porque dígame una cosa, pastor, usted que tiene tanta experiencia, ¿por qué razón esta enseñanza no se da en las iglesias? Hermano, diría yo, y querido oyente, de que esas enseñanzas difícilmente se van a dar en una iglesia, porque hay que estar metido, como dicen, en el zapato para darse cuenta. Y por los años que tengo de estar metido con este grupo de personas, de los caminantes de la noche, estas personas que andan en ese mundo de pecado, de oscuridad y de tinieblas, atados y amarrados y ligados a su vida de pecado por borrachera, por pecados de homosexualidad, por pecados de drogadicción, pecados de prostitución, por lo que se miran las noches, caminantes de la noche, y cómo esta gente hay que predicarles, cómo Cristo vino para salvar estas almas, cómo vino para libertarlas del cautiverio. Allá en 1 Juan 3:8 dice, porque Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y está hablando de estas personas que viven atadas. Ahora, no solamente literalmente es porque es la noche. Hay gente que aún, como estamos leyendo aquí en Isaías 59, quiero leerlo, hermano, Sí. dice así, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Es la gente que vive en el pecado. No solamente literalmente nos referimos a la noche cuando se oscurece, que es cuando más la fuerza de las tinieblas trabaja en el pecado en el ser humano. Los burdeles, las cantinas, los juegos de azar, todo eso se abre en las noches, hermano. Tiene más auge en la noche, más poder en la noche. Y mucha gente camina de allá para acá, por eso le hemos puesto los caminantes de la noche. Pero me ha gustado el tema de el Hades y la muerte. Un matrimonio inseparable. Desde que nacen Inseparable. hasta que mueren. Sí. Y mueren juntos. Y mueren juntos. Mueren juntos. Serán juzgados juntos. Sí. Ese es el tema específicamente que se está viviendo. Ahorita en este momento en la noche, si vamos por lugares, vamos por las calles de San José, caminamos detrás del mercado, los mercados, vamos a ver mucha gente caminando allá para acá, una juventud desorientada, perdida, jovencitas perdidos, andando de un lugar para otro en su pecado, en las tinieblas y la oscuridad. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras de las tinieblas. Vean, queridos hermanos, y me refiero al pueblo de Costa Rica. Costa Rica ahorita está en una situación muy lamentable. Son 179 bandas delictivas que se han detectado aquí en Costa Rica. Y gente que está bien armada, con armas letales, armas de guerra, armas de asalto, armas de combate, y tienen hasta lanzacohetes. ¿Y sabe cómo está la policía de aquí de Costa Rica? Andan con pistolitas de juguete. Algunos andan hasta con pistolas de agua. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, ha pedido ayuda a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa, como pertenece a la oligarquía de Costa Rica, no le hace caso y han dejado, según ellos, le están haciendo daño al presidente. Pues yo le digo que no. A quien le están haciendo daño es directamente al pueblo de Costa Rica. Ahora, caminar por las calles de Costa Rica es hacer alianza con la muerte.
toda la maldad se ha desatado aquí en Costa Rica. Hace poco sale una noticia espantosa. Oiga, enfrente de una escuela allá en Cartago, Sí. matan a un señor, a un hombre. ¿A saber por qué? Por ajuste de cuenta, qué sé yo. Pero oiga, lo agarran y lo ametrallan. Lo ametrallan como que están en un campo de guerra. Y eso es estar caminando en la noche, en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Qué le depara a Costa Rica? Únicamente que se vuelvan a la luz del Evangelio. Porque es la luz que ilumina el camino aún de esos delincuentes. Si viene un arrepentimiento, hermano, de todo el pueblo de Costa Rica, y en lugar de estar peleando las iglesias unas con otras, todas las iglesias se unieran y vinieran a clamar a Jehová de los ejércitos. Oiga, Él escucha el clamor y atiende el llamado. Porque lo que está sucediendo aquí en este país ya sucedió allá en El Salvador. Y allá son ahorita más de 70,000 delincuentes asesinos que ya están recluidos en un solo penal. Y eso es lo que se tiene que hacer, hermano. Porque la muerte que representan esas gentes, esos delincuentes, esos demonios, el presidente tiene que tomar cartas en el asunto y ser enérgico con esos de la Asamblea Legislativa, esos diputados, que todo lo que el presidente dice, todo están en contra. Pastor. Y dice que nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está la oscuridad y ahí está la luz. Ahí están las tinieblas y ahí está la claridad de cómo Dios quiere manifestarse a nuestra nación, al mundo entero, a través del conocimiento de la palabra. Pero el que es de Dios va a escuchar. Un mensaje como este hoy, hermano Luis, tiene que ver mucho, no solamente en el ámbito literal, físicamente, hablando de la perdición que hay en nuestro país y en el mundo entero. Porque en el versículo que leímos ahora dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Todo el sistema político, religioso, si no hay claridad de la palabra de Dios, el que lo está manejando es el pecado, la oscuridad, las tinieblas, el gobierno de Satanás. Y él ha llevado y seguirá llevando juntamente la muerte y el Hades a muchas almas al infierno. El pasaje de la Biblia es claro. Cuando murió el rico y murió Lázaro, nos hace ver los dos lugares donde hay. Y hay uno preparado para aquellos que quieren obedecer, aquellos que quieren escuchar la palabra, aquellos que ponen la atención debida a pesar de sus problemas que puedan tener. La única solución la van a encontrar en Jesucristo, nada más. En nuestro Señor y Salvador, quien se dio y se entregó para salvar al mundo entero de sus pecados. ¿Pero qué dice la palabra? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que la palabra nos enseña. Pero el que es de Dios nos oye. Y oraremos por el presidente, y oraremos por los gobernantes, porque es un mandato de Dios que debemos de orar por ellos, para ver si de alguna manera muchas de estas almas que caminan por la noche deambulando, o aún casi que al mediodía, a tientas, buscando soluciones a sus problemas en el hogar, en la familia, con sus hijos, en el matrimonio, personas que se pierden, personas que están cayendo en desgracia de vida. Solamente Jesucristo los puede ayudar. Léase Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos 12, 22 dice así la palabra. Sino
que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos son los hijos de la luz. Esos son. Pero ¿a dónde van los caminantes de la noche? Usted se va para Apocalipsis capítulo 18. Dos. 2. Dice así. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y a los reyes de la tierra y han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Quiero decirle que en el cielo hay dos residencias. La Jerusalén celestial que nos habla a nosotros, aquí en Apocalipsis 21, verso 9. Dice así, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí hay otro matrimonio. Sí. Es la Jerusalén celestial y Jesús. Siga. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hasta ahí nomás, pastor. Entonces, ¡Qué maravilla! hay dos ciudades. La Jerusalén celestial y la gran ramera. ¿Se da cuenta? Y clamó a gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia. Ha caído la gran Babilonia. La gran Babilonia es donde van a estar refugiados todas aquellas personas que despreciaron la palabra de Dios y que no quisieron atender a la voz de Dios, no quisieron atender al llamado de Dios. ¿De qué sirve que nosotros enseñemos una palabra tan fuerte, tan profunda como la que estamos enseñando hoy, si no la van a entender, no la quieren entender? ¿Por qué? Porque no quieren leer, no quieren estudiar, no quieren aprender la palabra de Dios. Y solamente a través de la palabra de Dios, usted, querido amigo, querido pastor, querido oyente, es como usted puede buscar la salvación. Porque si usted no lo sabe, la Biblia es el pasaporte al cielo, pastor. Dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí. Segunda será. de Timoteo 8. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 12. Ok, segunda de Timoteo. Segunda. Segunda de Timoteo capítulo 1, del 8 al 12. Al 12 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme
a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito? La vida, Nuestro cuerpo. nuestro cuerpo. Ah, nuestro depósito es nuestro cuerpo. Es la salvación segura, hermano. Así es, hermano. Bueno, pastor, ya casi llegamos al final. Vea lo que nos habla Romanos para ir cerrando ya este mensaje. Romanos 6, Romanos 6, 23. 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Andar en el pecado es la noche oscura. Pero en el capítulo 7, verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremendo esto, pastor. Porque mientras vivamos, aunque seamos creyentes, Ahí hay una ley mientras vivamos que en nos la carne, quiere llevar nosotros cautivos. estamos expuestos a la caída. Hemos visto en los últimos tiempos cómo grandes hombres, eminencias de Dios han caído ante la ley del pecado. Porque es una ley natural y una ley espiritual que están incorporados aquí en nuestro cuerpo. La ley del pecado y la ley del espíritu. En el verso 2 del capítulo 8, ya para concluir. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. hasta ahí nomás, pastor. Esa es, hermano, eso es clarísimo. Clarísimo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne Seguirán caminando en la oscuridad. En la oscuridad. Esos son los caminantes de la noche. Ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes este poderoso mensaje. Primero Dios, ustedes lo puedan compartir, esta gran enseñanza, y que lo disfruten, hermano. Amén, le damos gracias al Señor. Amén. Bendiciones. Dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes otro poderoso mensaje. Si el Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia. Amén. Dios me los bendiga a todos. Señor, siembra para mí tu palabra.